días. Livio, bienvenido. Siempre muchos temas para comentar, siempre muchos temas para hablar. Arranquemos con el sanitario todavía. Algunas provincias, por ejemplo, Santo Domingo, se habla de Pichincha, de Quito, que estarían a punto de regresar al tema rojo. Yo creo que ese sí es uno de los aspectos que a nosotros nos preocupa. ¿Cuál es tu criterio sobre lo que está pasando? Bienvenido. ¿Hay posibilidad de regresar o no a un semáforo rojo? Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan todos los días jueves. Fernando, definitivamente la pregunta es quién nos va a obligar a retornar a las casas, quién nos va a obligar a retomar nuevamente una cuarentena. Si bien es cierto, será por nuestra salud, pero también hay que ver cómo han actuado aquellas personas que estamos en el ámbito comercial. Por ejemplo, las personas que han estado arrendando pues no han optado en ningún momento por tratar de ayudar o a paliar la situación con aquellos que arrendamos locales. Los bancos ya nos están exigiendo los pagos, si bien es cierto nos han esperado unos 60 días, ahora nos exigen el pago de todas las cuotas, o si no una renegociación pues a beneficio y lo que le interesa al banco. Es decir, toda la preocupación que ha recaído en este momento ya es del económico. Y las normas sanitarias pues se han quedado un poco de lado, la gente está básicamente, como no tiene plata, está adquiriendo productos cada vez más baratos, pero que no le dan ninguna garantía de bioseguridad, mascarillas que están siendo hechas por aquellos que antes hacían, y no es por desmerecer ni nada, pero antes hacían ropa, camisetas, o vemos que ahora los que antes hacían plantillas de zapatos ahora están haciendo pediluvios. Es decir, hay una enorme cantidad de productos que posiblemente no tienen los requerimientos biosanitarios necesarios, geles, alcoholes, amonios, que se están vendiendo sin registro sanitario, y la gente lo único que le interesa es comprarlos, pero no sabe si son eficientes y efectivos para lo que están hechos estos productos. Es decir, tenemos definitivamente un municipio, un organismo, un gobierno que no ha sabido informar a las personas de cómo cuidarse, de qué buscar cuando compra este tipo de productos, sino únicamente decir que se pongan una bufanda en la boca y eso es más que suficiente, lo cual definitivamente técnicamente no es cierto. Los municipios no han logrado contener la pandemia, Fernando. Ese era el objetivo principal, contener la pandemia para evitar que haya un contagio comunitario como el que ahora tenemos y que les parece absolutamente correcto lo que está pasando. Recién vemos un municipio que nombra un consejo o miembros del consejo para que vean o auditen o controlen, o sea, gente de buena fe tratando de adquirir pruebas que ya definitivamente que nos demostrarían de que todo el contagio está en la provincia y en la ciudad de Ambato, y la manera de combatir esto, ¿cómo es, Fernando? Volver a las casas ya no lo es. Segundo, lo que tenemos que hacer es crear espacios para que la gente sea atendida y saber si es que hay médicos, hay medicina, respiradores, es decir, que hay lo necesario para ser atendidos. Ese es el paso que se tiene que dar cuando la pandemia no ha sido contenida. Tú hablabas hace un instante en el tema de los arrendatarios. La semana pasada, extra micrófono, conversábamos sobre este aspecto. Y justo ayer salió una noticia en que se decía que la curia no espera por sus arrendatarios. Y eso es mentira, ¿no? Realmente se dicen muchas cosas. Yo tengo una vecina, por ejemplo, en mi sector, que dice que sí que les habían descontado, que no les van a cobrar marzo y abril o mayo, y de aquí hasta diciembre pues a pagar solamente el 50% del arriendo. Eso es lo que nos habían dicho. A mí también me sorprende haber visto en las redes sociales un reclamo de arrendatarios a los cuales posiblemente no se les tomó en cuenta o no están informados de Aparentemente, esto. aparentemente la curia, porque la curia salió en la tarde a desmentir aquello. Y yo le creo porque conversamos contigo antes, pues, ¿no? Ajá. Efectivamente, entonces fíjate, no sé qué es lo que sucede, tal vez desinformación, pero ahí se ve un caso en el cual quieren dar una mano, solucionar, pero hay otras personas que definitivamente han pedido ya el desalojo o el pago total de los arriendos, diciéndonos que ellos también viven de eso y que no nos pueden ayudar bajo ninguna circunstancia. Entonces, el retornar, si que un municipio dice, bueno, vamos a retornar a rojo, la pregunta es, oiga señor, ¿y de qué voy a vivir? Si ya yo nuevamente ya pagué a las personas que les estaba debiendo, he tenido ya nuevamente productos, ha comenzado a moverse la parte económica un poquito. En definitiva, va a ser extremadamente difícil. ¿Qué es el siguiente paso, Fernando? Lo que le había dicho es tratar de tener lo necesario para evitar
una mayor contaminación o sobre todo ya atender a los casos que se nos están viniendo. Sabemos perfectamente que ya el hospital de Ambato ya no tiene cabida. Es más, no quiero ser alarmista, pero amigos me dicen que del 80% de las personas que ingresan a las unidades de cuidado intensivo, o el 100%, el 80% fallece, el 20% nomás logra resolver su problema de enfermedad y sale, pero los demás terminan lastimosamente falleciendo ante esta pandemia. Es decir, la gente ya no le tiene miedo al COVID, piensa que esto es político. He tenido ese tipo de comentarios de algunos clientes y yo lo único que hago es reírme y decirles, por favor, si quiere que yo le atienda, póngase la mascarilla, utilice el pediluvio, póngase gel. O sea, recomendar qué es lo que tiene que hacer, pero más allá de eso, yo creo que ya como persona, como individuo, no puedo hacer más. Quien tiene que dar esta información, quien tiene que darnos todas las metodologías de desinfección y de bioseguridad, tuvo que ser el municipio y tiene que ser el municipio quien nos informe. Ahora, la pregunta es, abrir la ciudad en semáforo amarillo que parece verde, ¿qué nos distancia de un verde verdadero? Porque ya se empieza a hablar también de la necesidad del verde. Básicamente nada, Fernando. Lo único que no hemos visto funcionar de lleno son las cafeterías, porque algunos restaurantes lo están haciendo también, recibiendo 5 o 6 personas. Básicamente, qué sé yo, tal vez que las personas ya puedan circular libremente sin las necesidades. Más, ya hemos visto que ya no hay tampoco ciertos controles que se hacían en la ciudad, ya han desaparecido las carpas donde había policías y agentes. Es decir, todo esto ya comenzó a verse ya con un color verde. Tú ves que ya la población está caminando y lo único que resta es al menos tener mejores artefactos de bioseguridad, mejores implementos de bioseguridad. No conformarse con comprar una mascarilla de $1, sino buscar algo que realmente proteja su vida. Vamos al otro lado, el tema de los hospitales. Aparentemente están colapsados. El dato que tengo, no hay camas. Sí, evidentemente tengo amigos que están trabajando en el hospital y definitivamente dicen que no hay cabida, Fernando, que les asusta la cantidad de gente que está viniendo. Se sospecha que casi están en Ambato esta última semana muerto como 70 personas y que no salen en las estadísticas. Que por ejemplo Santa Rosa también lo dicen, que está sumamente contaminado. Fíjate, el sector donde yo vivo, que son los Huachi Solís, Huachi Belén y Huachi Grande, es una zona de gran contaminación, pero aquí la gente está andando sin los debidos cuidados, como si no pasara absolutamente nada. Aquí tampoco ha venido el municipio a hacer ningún tipo de fumigación. Parece que para el municipio únicamente existe donde hay las fotos, donde la gente los puede ver, pero aquí nosotros no hemos tenido ninguna ayuda por parte del municipio para tal vez una fumigación, tal vez revisar de que cómo están trabajando las tiendas, los pequeños supermercados de los barrios. Eso no se ha dado. Entonces, si no se da ese tipo de controles, Fernando, muy difícil es que la gente comience a seguir entendiendo que la pandemia continúa, que no se ha superado la pandemia, que no se la ha contenido y que de la pandemia, si quieren que hagamos un contagio de rebaño, veamos cuántos sobreviven, en esa etapa es la que estamos. Nos preocupa. ¿Tendrán, digo yo, la hidrocloroxina que es necesario para tratar el problema? Y otras medicinas que puedan requerirse, ¿no? En caso de emergencia, de urgencia. Fernando, yo me quedan muchas dudas. Yo realmente, tú ves que nosotros hemos sido aquellos que hemos estado diciéndole a las personas cómo desinfectar sus productos, ciertas medidas de bioseguridad, pero yo no puedo como persona, como ciudadano ambateño, esperar algo de este municipio. Yo realmente ya estoy cansado de ver una alcaldía que no hace nada, de ver una prefectura que está por aquí, un poquito por acá de dinero, otro poquito por acá, una donación aquí chiquito, o sea, son cosas que no van a solucionarnos nada, Fernando. Ahora vemos que van a comprar 30,000 pruebas, 10,000 PCR. La pregunta es, Fernando, ¿quién va a manejar el sistema PCR? El PCR es sacar el ARN del COVID-19, ¿no es cierto? Claro. Y hacer una reacción, pero eso es casi como determinar la paternidad de un ciudadano, o sea, casi el mismo proceso. Por eso en Quito solo pueden procesar 450 y eso que tienen ayuda de 3 universidades, 450 pruebas al día. Y para consumir las 105,000 pruebas PCR que en total trajo Yunda, van a necesitar 8 meses y estas caducan en octubre, es decir, no van a tener tiempo y más de la mitad
estarían por caducar y por perderse, pues, ¿no? Efectivamente, entonces Fernando, la pregunta es, ¿quién les está? O sea, esos equipos tienen que calibrar la empresa o la compañía que les vendió. Segundo, tienen que tener un equipo que sepa perfectamente el procesamiento de cada una de las muestras. Y una vez que tienen las muestras, tener personas especializadas o que conozcan cómo llevar a cabo las determinaciones y alguien que haga los informes y que certifiquen de que estos están llevados de buena manera. Es decir, en este proceso, si tienes todo idealizado, si todo está funcionando, si tienes el personal operativo, si tienes la gente que sabe cómo utilizar esto, se demora 4 horas. Pero dicen que lo van a hacer con la Universidad de la Politécnica de Chimborazo, la de Ambato tiene, pero que es un equipo muy costoso, les han prestado, pero no el personal. Entonces, 10.000 pruebas o más de 30.000 que van a traer rápidas, ¿de qué nos van a servir? Y sirven las pruebas rápidas, porque ya se dijo que esta prueba rápida tenía demasiada falla y que no era estrictamente válida. Entonces, ¿para qué? Pues, ¿no? Efectivamente, Fernando, o sea, no interesa mucho comprar una de 12 o una de $37. Lo que interesaba, por ejemplo, antes del amarillo, era tener esas pruebas rápidas para que al menos el personal, la gente que va a trabajar en el municipio, en el Consejo Provincial, se hagan una prueba. Aquellos que salgan positivos recurran al PCR, porque si no, imagínate lo que es estar trabajando con gente que posiblemente no da síntomas, pero que está contagiada. No, y mire, el municipio hay algunas personas que están contagiadas. El viernes pasado dio uno en positivo y todo el departamento tuvo que parar, pues. Entonces, fíjate, eso se va a seguir dando, ¿no es cierto? Me extraña mucho que la vicealcaldesa venga y diga, yo por mi gestión con la empresa privada he conseguido termómetros digitales para que puedan trabajar los agentes civiles. Yo no los he visto que estén haciendo esa labor en la ciudad. Y yo no entiendo por qué el municipio, cuando tiene $153 millones, Fernando, tenga que estar pidiendo auxilio a la empresa privada, a gente particular. Cuando uno de estos termómetros hoy en la actualidad se los consigue por $65. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el municipio? El alcalde no necesita autorización alguna para hacer este tipo de adquisiciones, Fernando, pero no los hace. No sé cuál es el temor, si gastar dinero, pero también hay que entender, si no gasta su presupuesto, si no ocupa su presupuesto, Fernando, para el 2021 nos van a reducir el presupuesto que tiene el municipio de Ambato por no haberlo gastado y tendremos que devolver el dinero. Y me pregunto para el 2021 con qué dinero vamos a gestionar las actividades que tiene que hacer el municipio. Esto es extremadamente preocupante, no hay organización y sobre todo no hay un buen administrador en nuestra ciudad. Y ese es uno de los problemas. Cambiemos de tema. Vamos a lo que fue noticia durante la semana. Primero, la fuga hacia Perú, hacia Tumbes, la caída de un helicóptero y un avioncito, sí. Y poder detener a la señorita Mieles y al amigo de ella, que se llama Daniel Salcedo. Ahora está ya detenido Salcedo oficialmente, pero solo por 24 horas. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasó? Y digo esto porque el policía que le informaba sobre sus derechos en la clínica se lo hizo con video y él le decía que está detenido por investigaciones por 24 horas. ¿Que no tenía una boleta previa? Parece que la justicia, como siempre, está amañada, está vendida, que hay ciertos personajes que tienen alguna inmunidad, Fernando. O sea, a ti no te entregan el manejo de un hospital gratuitamente, a ti no te dan eso. Señor, venga acá, pues, señor Fernando Salazar, usted quiere administrar al hospital. Venga, señor Salazar, usted quiere ser embajador. Señor Salazar, usted no quiere ser ministro. Señor, no, eso no pasa, ¿no es cierto? Entonces, esto no es que no sabía el gobierno, esto no es que lo desconocían totalmente. Nadie se puede robar millones de dólares sin que el SRI se entere, sin que la justicia se entere, sin que... Bucarán no se puede haber adueñado de los hospitales sin que alguien del gobierno no le haya dado esa autorización, pues, ¿no? Efectivamente, y dime tú, ¿cuántos asambleístas tiene Bucarán? ¿Cuántos asambleístas tiene el movimiento FED, me parece que era? Creo que ya ninguno. Porque tenía a María Mercedes Cuesta, pero ya ella se fue. Ya, entonces fíjate, con ese pequeño poder o ningún poder, ¿cómo es que tú le otorgas ese tipo de prebendas, ¿no? Para que la enamorada del señor levante los textos para la adquisición de productos, el otro señor de bodeguero pase a administrador y cree tales empresas fantasmas con $200 que en un año
no declaran absolutamente nada, el siguiente año declaran $120, pero sacan $120,000. O sea, ¿dónde está toda ese cruce de información, Fernando? O sea, ¿dónde están los controles, no? ¿Dónde está el SRI y todos? Entonces ahí nos preguntamos si es que únicamente, pues la ley está hecha para nosotros, ¿no? Pero no para los políticos. Los políticos parece que están investidos de teflón, o más bien los delincuentes están aquí revestidos de teflón y son los que están invitados a tomarse la foto con el presidente y asistir a actos del presidente, ¿no? Entonces la gente honesta no tiene cabida en este tipo de gobiernos. La asambleísta por Guayas, Cristina Reyes, le dice a María Paula Romo que ella es justamente Lady Reparto. Y la acusa directamente. Otros le dicen María Paula Globo, haciendo referencia a la empresa de entrega de encomiendas. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué pasa? Porque alguien tiene que haber repartido los hospitales. Y si ella es la ministra de la política, ¿quién más entonces? Y no es solo con Bucarán. El propio presidente de la asamblea tiene en su provincia 2 hospitales que maneja. Otros asambleístas, el señor Mendoza, tiene al CENEL y tiene otra serie de entidades que estaba manejando. ¿Cómo se descubre todo aquello? A través de su teléfono celular, de sus WhatsApp, porque fue retirado el teléfono celular, pues cuando le detuvieron. Y entonces... Fernando, no nos vayamos muy lejos. ¿Qué pasa en nuestra provincia? ¿Quién nombró al director del hospital? ¿Quién nombra al gobernador? ¿Quién nombra al intendente? ¿Quién nombra a todas y cada una de las autoridades? ¿Quién nombra a las personas que estaban al frente del micro? O sea, ¿quién nombra a todas estas personas, Fernando? Tengo entendido que el señor de Howitt, pero tienen todos cuota de poder. Por eso te digo, o sea, el señor maneja aquí la provincia, o es desconocido para todos. ¿No es cierto? No es desconocido. Entonces, ¿por qué nos asustamos? El director del IE, él lo pone, o sea, todo él lo pone, el señor de Howitt lo pone aquí. ¿Qué poder político tiene? Ninguno, Fernando. ¿Cómo así llegó a ser ministro de Ambiente? ¿Cómo así llegó a ser gobernador? ¿Cómo así es director ahora de inteligencia? Pues no sabemos, seguramente hay detrás de esto, hay dinero, Fernando. O sea, ya dejémonos de ser incautos, no ha de ser buena voluntad, ¿no te parece? No ha de ser porque a vos te dan secretario de inteligencia porque sí, porque me caes lindo y porque eres agradable, tienes un tamaño chiquito que pareces un juguete. O sea, Fernando, por algo ha de ser, pues, ¿no te parece? Entonces, estas personas tienen que pagar los favores. A alguien le deben y por eso se hacen de la vista gorda. Entonces yo pongo a alguien ahí para que haga los negociados. Hermano, estamos pagados. O sea, así se pagan los favores en la política. No hay otra manera, si no es del billete de por medio. Y esto viene desde el tiempo del correísmo. Recordemos que la dueña de la provincia no era ni siquiera de Tungurahua. Era la señora Cabezas, Irina Cabezas. Y peleaban por el reparto con la señora Carrillo, pues. Ajá. O sea, la señora Carrillo está en un puesto público, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué, diciendo de Correa, peleaba porque le devuelvan su presidencia? No recordamos eso. Claro. ¿Por qué está en el gobierno de Lenin? Porque son lo mismo, pues. Porque son lo mismo. Brazo derecho del señor Lenin Moreno. Brazo derecho, Fernando. Cuando aquí el señor Lenin Moreno no era nadie y hacía una revista, la señora se encargaba de venderla, señor. Sí, o sea, ella era distribuidora de la revista de Lenin Moreno. Entonces ella perfectamente, y hay una historia tras de esto, Fernando, que han contado la gente que no lo hemos comprobado, pero no, le hemos contado varias veces a lo largo del tiempo, le hemos contado varias veces. Recuerda unos 2 reportajes de diario El Universo que fueron muy claros. Lamentablemente era un momento en que todo el mundo tenía miedo a decir, a repetir, y prácticamente todo el mundo hacía silencio, y fuimos pocos los que contamos la historia. Y ahora tú la ves, dice que tienen un hotel por una de estas islas de Puerto Rico, algo así, o sea, todos aquellos... Propiedades en Argentina también. Imagínate todos aquellos que estuvieron en la época correísta, en los 10 años que fueron para ellos la gloria, ¿no? Donde aparecieron muchos ricos solapados, donde la justicia no existía, donde también hasta la justicia se hizo ricos los que estaban en determinados puestos. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar ese dinero? Pero si la gente lo sigue creyendo, Fernando, vemos cómo pueden pagar a gente, a los troles, para que cuando tú digas algo en contra de Correa te caigan encima. Cuando hay medios de comunicación, Fernando, que le invitan a Correa a hablar. Y dicen que han hecho un hito dicen que han conseguido. Bueno, no, o sea,
Allá Nos ellos. reímos, Fernando, fíjate, nos reímos porque son gente que no entiende cuál es la rabia. Esta gente es delincuente, a los ladrones. Fernando, no hay que darles espacio. No hay que darles espacio, por favor. Fernando, es como ir a tomar las declaraciones de un delincuente en la cárcel, Fernando, hacerle un libro al delincuente. Y eso es lo que vamos a terminar viendo en este país. Eso es lo que el mundo quiere, adorando a los delincuentes, diciéndole, por ejemplo, que aquel que estuvo preso en la embajada en Francia, o Inglaterra, perdón, que es un héroe ahora el señor, por los documentos que se le robó a Estados Unidos. O no lo tuvimos los ecuatorianos encerrado ahí como 10 años pagándole todo. Nos puso hasta esos fecales en las paredes y no nos importó. Vemos también videos haciéndole fiestas al señor para que se entretenga, con unos representantes de una organización también pagada para hablar en favor del señor. Entonces, Julián Assange vivió de lo lindo, protegido por el Ecuador. ¿Por qué razón? No lo sabemos, ¿no es cierto? Pero estuvo protegido por el Ecuador. Y ese es uno de los temas. Pero regresemos al caso Salcedo. Se dice que Daniel Salcedo está amenazado de muerte y lo reconoció la propia ministra de Gobierno. Dijo que le están dando la protección porque se dice que tiene sobre su cabeza una sentencia de muerte. Tienen miedo de que hable. Imagínate lo que son los Bucarán. Todos siempre hemos sabido cómo es el señor Alfredo Adún, el Turco Azar. Nosotros sí nos acordamos de la historia, tal vez ustedes no sepan ni quiénes son, pues, mi estimado amigo. Adún era el Robin del Batman, pues, ¿te acuerdas cuando Bucarán era Batman, el paladín de la justicia, el defensor de los pobres? Bueno, imagínate, Alfredo Adún era el brazo derecho de Abdalá Bucarán, el señor Azar era el que tenía el dinero para que Bucarán gaste en las campañas, y se adueñaron o no se adueñaron de las aduanas, igual que el hijo que hizo $1 millón, que ahora es un santo. En un par de mesecitos hizo $1 millón. ¿Sí o no? Entonces, si la gente que vuelve a creer en ellos, vota por ellos. Entonces, en este país, pero yo creo que en este instante creo que se suicidaron ya. O sea, crees, lo mismo dijimos de Correa. A ver, por las redes sociales, por los insultos a Bucarán, el momento que está en la rueda de prensa, o sea, que supuestamente está hablando desde el extranjero. Bueno, ya la gente le dice de todo, o sea, ya le perdieron el miedo, que era lo que les mantenía en la cima más alta, ya el miedo se perdió. Pero son cosas que son de momento, Fernando, este país olvida fácilmente. Fíjate que ahora, no sé cuán cierto sea, pero dicen que Correa tiene, si es que él viene, él será el presidente, y hay gente que dice, mi presidente, con ese orgullo, el mejor presidente del Ecuador. Para mí es un simple delincuente y toda la caterva de seguidores son delincuentes y de la misma calaña, pues, Fernando, que ahora se han enquistado en diferentes partidos políticos para tratar de esos partidos políticos manipularlos para que de alguna manera apoyen a los sinvergüenzas que ahora están en la prefectura, tanto en la de Pichincha como en la de Guayas. Entonces, la delincuencia está ahí, Correa está presente con todos y cada uno de los delincuentes que están repartidos en todos los partidos políticos, Fernando, y que los vamos a ver desfilar. Y aquellos que tenemos memoria no vamos a votar por ellos y no vamos a creer en ellos. Pero lastimosamente el pueblo es convencido con una libra de arroz, una camiseta, un buen baile. Entonces, una gorrita. Vea que ha salido un alcalde, un exalcalde a decir que él ha fundado Ambato. Que ha hecho bien, que vea que las maravillas que él ha hecho, discúlpeme. Los que tenemos memoria sabemos perfectamente que eso quedó planificado por la administración del arquitecto Callejas, pues. Cosa diferente que él cuando terminó no dejó planificado nada, por eso el actual que está en la alcaldía no puede hacer nada, pues, estimado, pues, está empezando de cero este pobre hombre. Entonces esas son las diferencias de las administraciones, pues, Fernando. Volvamos a lo que decíamos, a la noticia a nivel nacional. ¿Qué tiene que hacerse entonces en este instante en el caso del señor Salcedo? ¿Qué es lo que debe hacerse? Mira, primero aquí fallaron todos los controles. Una persona de 31 años, dueño de 10 empresas en el país, de 3 compañías a nivel internacional, de 2 propiedades en Estados Unidos, y cuyo pago al SRI era inexistente porque no tenía ni siquiera un local. ¿Cómo vendía por millones si no tenía ni siquiera una bodega? ¿Cómo puede ser posible? Y el señor Bucarán Dalo ya se cambió de casa, ya no está en la casa de Salcedo, está en la casa de otro señor, medio raro es el nombre, pero
revisando la historia del señor, no sé si decir la historia o el prontuariado, ocurre que también trabajaba en hospitales, también después empezó a venderle medicina a los hospitales y tiene una casita en Estados Unidos que cuesta $1,500,000. Más departamentos en edificios y todo lo demás. Y el Galito solo se cambia de casa, nomás sale, coge la llave y se fue. No sé si habla con los dueños o él es el dueño y los otros simplemente son los testaferros. ¿No? Sí, yo creo que lo mejor que le pudo pasar al Ecuador es que esa gente se vaya a los Estados Unidos a invertir ese dinero, Fernando, porque sabemos que allá, si tú en este momento el gobierno actúa como debe ser, lo primero que debe investigar es cómo salió ese dinero y si es que esos dineros son lícitos. Si no son, automáticamente Estados Unidos no anda con juegos. Cuando tú evades impuestos, cuando tú no puedes decir de dónde vino tu dinero, automáticamente eres tomado preso, Fernando. No es como aquí, no, que usted es político. No, señor, usted viene acá, no tiene cómo justificar, venga preso, ¿no es cierto? ¿Cómo así está de vacaciones? ¿Cómo así está de vacaciones? O sea, ¿de qué viven, no? Esto es simplecito. Ojalá alguien se anime y presente la denuncia ante el gobierno de Estados Unidos, porque sí debería investigarse todos estos temas, pues. Y de todos, y de muchos que están ahí. Recuerda que ahí también está un ex contralor que es ciudadano americano y que hasta ahora a Poli no se le ha dicho absolutamente nada. Nos hemos quedado en total silencio, ¿no es cierto? Entonces también hay que recordar eso. El señor, ¿cómo así? Ciudadano americano, pero justifíqueme todos los millones que tiene su hijo y usted. ¿Cómo hizo las inversiones, señor? Entonces, eso es lo que deben iniciar. O sea, en Estados Unidos es extremadamente peligroso no declarar los impuestos, Fernando. Allá no es que es como aquí, porque es mi pana. No, allá Hacienda te deja que hagas lo que tú quieras, pero al rato menos pensado te cae una auditoría y tendrás que justificar todos y cada uno de los bienes. Caso contrario, no es que solamente te quitan el dinero, te lo incautan, sino que vas a prisión, aparte de la gran multa que tienes que pagar y la devolución de todos de los dineros o los bienes que tengas. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es eso. Si hay una compañía que está a nombre de un individuo que compró un departamento de $830,000, ¿cómo los hizo? ¿De contado? ¿Dónde está el préstamo? Porque si se lo hizo con préstamo hipotecario, también tuvo que tener un banco, y un banco tiene que justificar, igual que aquí, esos dineros cómo los va a pagar, de dónde los va a pagar. Livio Cornejo no puede comprar, por ejemplo, un departamento allá, sin tener una cuenta, y si yo mando dinero de aquí, yo tengo que justificar de dónde mandé ese dinero, para que Estados Unidos me acepte las transferencias que yo estoy haciendo como pago de una hipoteca que estoy teniendo allá. O sea, no es tan simple, Fernando. No es que llegas y compras de contado. Allá no hay negociaciones de contado, Fernando. Y hay que agregarle los tax, que son bien altos. Efectivamente. Entonces, allá, por ejemplo, me recuerdo la historia de un narcotraficante, Fernando, que quiso comprar una vendedora de vehículos usados y también una gasolinera. Le dijeron encantado. No tenemos problema, le vendemos. Pero de contado, no, señor. Aquí no se hace ese tipo de negocios de contado. No podemos hacerlo. Entonces no pudo, Fernando. Entonces, esto tiene que hacerse a través también de los bancos y de las instituciones que también pueden estar involucradas en lavado de dinero. Regreso al tema de Salcedo. ¿Tú crees que cante? Te va a acoger al famoso derecho. Pues, bueno, ayer de entrada ha dicho que ha perdido la memoria por el golpe, que no sabe nada, que no se acuerda de nada. Pero en Perú sí se acordaba, pues. En Perú sí se acordaba de todo. En Perú quería salir lo más pronto posible del hospital. O sea, no vengan con cuentos, pues. Fernando, en este país puede pasar de todo. Bueno, pues no le cojan por las delincuencias que ha hecho, pero sí por el dinero que no justifica, pues, Fernando. Obvio. O sea, ya, pues, o sea, si no vamos por un lado, vamos por otro. O sea, Fiscalía tiene que tener la habilidad suficiente para ver cómo no se le va a escapar a este individuo, porque si no, seguimos en las mismas. Los Bucarán saldrán libres, estarán un tiempito por Miami disfrutando el dinero y después vendrán con sollozos a decir que nos aman, que el pueblo sufridor, que yo te amo, Ecuador, y volverán a Ecuador. Así dicen, pues, así dicen. Efectivamente, Fernando, pero en este país vemos escándalos, vemos cómo hay municipios en escándalos que justifican los dineros. O sea, qué pena que tengamos este tipo de políticos, ¿no? Pero qué pena también que el pueblo escoge este tipo de políticos. El tema de Carlos Luis Morales está del ojo a la ceja, prácticamente su destitución. A nada. Ya están los 24 votos que se necesitan para destituirlo.
Solo se espera que él convoque a la reunión pedida. Ese es el procedimiento de ley. Y si no lo hace, una autoconvocatoria para destituirlo. Bueno, recordemos qué pasó con Pavón, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó con Pavón? Ya se suponía que tenían los votos, pero ¿qué hizo el mismo Quito? ¿Qué hizo el municipio de Quito? ¿Votó en contra o a favor de Pavón? ¿Recuerda eso? A favor. Así, entonces aquí es nada más comprar conciencias y el señor Morales tiene mucha plata para comprar conciencias. Lo que pasa es que ya no, me parece que ahorita ya no pudo, porque ya están firmados los votos. He escuchado a dos alcaldes que eran medio reversibles, por decirlo menos. El de Durán, Dalton Narváez, y escuché al de Santa Clara, creo que es, no recuerdo bien, se me ve el nombre en este instante. Pero los dos que eran medios bailarines ya confirmaron de que ellos han firmado y que no van a cambiar. Entonces, esperemos, ¿verdad? En política, como dijo bien un viejo político, se puede hasta tostar granizo, ¿no? Entonces, con los políticos nuestros no hay como confiar. Fíjate que se fueron ilegalmente, la mantuvieron a Pavón para que Pavón siga yendo con el famoso, ahí con la tobillera que se ponía ahí, pero de otro ha seguido haciendo los mismos escándalos, los mismos robos. Ahora se ve que siguen en las mismas piquiñuelas, poniendo más personal del que antes había. Y la justicia y la ley no les puede decir nada, Fernando. Y ahí es donde uno se decepciona de lo que está pasando en el país. Y lo único que tenemos que hacer los ciudadanos honestos es seguir trabajando para pagar nuestras deudas, para pagarle al SRI, para que los políticos se sigan robando todo lo que puedan, cuando la justicia únicamente nos ve a los yamingos, a los ciudadanos normales. A eso sí hay que caerles, porque a los otros, Fernando, hay que darles, se les ve que roban, pero vaya nomás, póngase una tobillera y vaya a seguir trabajando, vaya a seguir ocultando todo lo que ha seguido haciendo su familia. Hacen denuncias y seguramente porque hizo la denuncia en contra de la familia, el juez optó por darle una no prisión, sino decirle: señor Morales, siga trabajando. Salió al balcón a saludar a sus seguidores. Quitó las banderas de Guayaquil y quitó la bandera de Ecuador de la prefectura. ¿Sí? Y no pasa nada. Efectivamente, la gente come de eso, ¿no? La gente no le importa de dónde sale, pero con tal que me dé una parte. O sea, en eso nos hemos vuelto los ecuatorianos, ¿no? No tenemos dignidad, solamente me interesa con tal que a mí mi familia esté bien, entre comillas, lo moral podemos resarcirlo más luego. Por eso está el billete. ¿No? Tenemos prefecto Morales, que es inmorales, ¿no? Y tenemos a la prefecta Pavón, que tendrá que alistar la otra pierna, ¿no? O como dice el pueblo, la otra patita para otro grillete. Sí, fíjate lo que pasa también con el señor Quispe, ¿no? Uh-huh. Con el de la canción, no puede ser. Ahí está, sí puede, ¿no? Salió ya pescado con su otra enamorada, ¿no? Entonces, son cosas que hasta risa le da, fíjate que, o sea, ver la clase de políticos que somos capaces de elegir por la novelería, mi amigo. Que no, que hay que elegir al buenito, al cantante, al que ha estado con el pueblo. ¿Qué pasa cuando no es preparado? Fíjate lo que pasa en Píllaro también. La gente está extremadamente descontenta con las actuaciones del señor de Píllaro. O sea, estamos en Quito ya se le cayó la máscara al señor Yunda, pues ya la máscara de buen alcalde se le cayó y no se dio ni cuenta. Sí, fíjate, ya estaba hasta siendo candidato a la presidencia de la República. Pero la gente es novelera, Fernando. La gente no ve más allá de un buen acto. Lo que tenemos que analizar es toda una buena administración, tener que recordar qué fue el señor antes de llegar a la alcaldía, con qué partido estaba, cómo se cambia de camiseta, vale o no vale la pena un individuo que primero amanece con Alianza País, después amanece con Jimmy Jairala, después amanece con los social cristianos. ¿Es digno de confianza esa persona? No. Yo no hubiese votado, ¿no es cierto? Pero ahí está, pues después lo de Guayas lo hizo, ¿no? Y en Quito, mira, en Quito es terrible, pues, o sea, el alcalde que dijo que le hackearon las cuentas, después admitió que fue una transferencia directa y que pedía perdón y disculpas y que sentía vergüenza de los funcionarios que él mismo puso. Y no pasa nada. Después dijo que ya se ha recuperado el dinero. Ayer Luz Helena Coloma, concejal, insiste que se han recuperado $600,000, que se han perdido ya $200,000 fijo. Y todavía faltan, pues, porque eran $1,300,000.
De la información que yo conozco, he visto, Fernando, 2 transferencias se pudieron detener. Son 3. Eso sí, sí se puede hacer, ¿no es cierto? De la tercera, definitivamente no. Pero de lo que me comentan las personas que están en el sistema bancario, me dicen que este tipo de acciones, Fernando, se las hace justamente, los delincuentes saben cómo las hacen, porque no se pueden detener 3 transferencias, y eso más, lo mandan a una ciudad que cuando tú lo estás haciendo, aquí es de noche, allá está en la mañana. Claro. Entonces, no es que es de ganas porque se mande esos dineros a estos sectores, o sea que tenemos diferentes usos horarios. Entonces los delincuentes conocen perfectamente. Lo mismo pasó, le hackearon la cuenta al señor de Riobamba, ¿no es cierto? ¿Dónde está la plata? Ya lo comentamos la otra semana, tampoco se recuperó el dinero, el señor ya está suelto por ahí, ya está dando declaraciones de la injusticia de que se había envuelto, que él no tiene nada, el pobrecito, y que como la gente le quiere, él va a rescatar ahora a Riobamba, porque ese señor que ahora hizo declaraciones en favor de Abdalá Bucaram es un traidor al pueblo. Ya empezó la campaña, estimados hermanos. Se nos quedan muchos temas. Uno que fue revelado por la Posta el día de ayer, que hace referencia precisamente a los favores del Danielito, el travieso, me estoy refiriendo a Mendoza. Del teléfono de él salen algunos temas y nos estamos enterando de que él quiso tener un partido político a nivel nacional y que le dijeron que no cumplía los requisitos. El partido Amíguese, creo que era el partido de él. Y no, le dijeron que no. Al final, sin embargo, en diciembre se da el problema con Diana Tamaín, arranca el problema con Diana Tamaín y ahí le aprueban de la noche a la mañana un cambio de nombre. Ya voy a recordar el nombre del nuevo partido del señor. Cambia el nombre y en tiempo récord, un día antes del juicio político, que es a mediados de enero, a Tamaín, le entregan un partido político a nivel nacional al señor. A la mañana siguiente el señor no aparece, no llega para votar, y llega así su suplente, faltando 5 minutos para que termine. Llega sin enterarse de nada y vota a favor de Atamaín y la salva del juicio político. Ayer apareció Atamaín para decir que eso es mentira, que eso no es cierto, pero los documentos y papeles la condenan pues completamente. Pero Fernando, ya eso ya es un caso juzgado, ¿cierto? Ya de Atamaín va a dirigir ese nuevo proceso electoral. Es que no puede, hay que sacarle. ¿Qué confianza se puede tener en Atamaín? Pero ¿quién ha propuesto sacarlo, mi estimado Fernando? Fernando Flores. Ella, ¿no? Fernando Flores de Creo, en asamblea el tema. Y en asamblea quieren reabrir el asunto ahora que se comprueba el negociado de este señor Daniel, se me fue el apellido, Mendoza. Se acaba de comprobar el negociado del tipo. ¿Y qué dice Atamaín? Mendoza ni siquiera votó, dice. Por lo tanto, no está... Pero votó la suplente, pues... Fernando, o sea, fíjate cómo nos quieren ver la cara de tontos, ¿no? O sea, no sé qué piensa el político, no sé si el político ya perdió la razón o el poder que tienen les hizo perder la razón o el dinero que tienen les hizo perder la razón, pero definitivamente aquí los asambleístas están haciendo lo que les ha venido en gana, disculpen la expresión. No ha habido ni ley, no ha habido justicia para ellos. Entre ellos se tapan recién cuando ya la cosa no se puede. Ahora sí el presidente de la asamblea dice, bueno, le vamos a quitar el sueldo y vamos a posesionar, a principalizar a su suplente, cuando eso ya se debió hacer, Fernando. O sea, a ver, pero la suplente está involucrada en este tema, pues en el tema del Consejo Nacional Electoral. Pero lo van a principalizar, según lo oí, Fernando. Ya sí, sí es cierto. Al Mendoza, le van a dejar sin un centavo al pobrecito, ¿no? Como no tiene medios, sí le ha de afectar menos de unos 4.500, ¿no? Para su defensa, ¿no? Cuando ya robaron millones, porque su asesor tenía millones de dólares guardados en su casa, cobrándose dinero. ¿Qué pasó con los 8 millones que había para hacer el hospital? Desapareció totalmente. El hospital de Pedernales. Sí, nadie sabe, Fernando. ¿Te das cuenta de eso? Nadie conoce eso. Oye, ¿dónde estuvieron los alcaldes? ¿Dónde estuvieron los prefectos para decir, oiga, mi ciudad necesita un hospital, pues reclamen, hacen la voz, averigüen pues lo que está pasando, o también fueron cómplices en el silencio, Fernando? Muchos temas. Temas. Miedo al asambleísta, o le tienen de su lado al asambleísta para poner a sus familiares
en otros carguitos que no entren en el municipio o en el consejo o en los consejos provinciales. Entonces, tú acabas de tocar un tema que es interesante. Tú acabas de tocar un tema interesante y eso es lo que mucha gente preguntaba. ¿Y qué pasó con los puestos de Manabí de Mendoza? El propio gobernador es puesto por Mendoza y siguen en el puesto, lo que significa que Mendoza está en una hora de desgracia, pero no ha perdido absolutamente el poder. Efectivamente, entonces, ¿quién tendría que actuar ahí? La ministra de Gobierno, ¿no es cierto? Claro. Porque ella es la que permite y la que nombra al gobernador, ¿sí o no? Claro, Aquí lógico. nos hemos quejado los zambateños, nos hemos quejado los congurahuenses, que no hay gobernadora, ¿y qué ha hecho la señora gobernadora? Nada, porque el señor que maneja aquí es otra persona, ¿no es cierto? ¿Qué favor le deberá la ministra de Gobierno al señor de Howitt que no le cambia? ¿O será una gran actuación que tiene la señora de Howitt? No sé, pues. Uno termina diciendo qué nos está pasando, porque las cosas no van bien. No van bien, pero nadie escucha, nadie ve, a nadie le interesa, a nadie le preocupa, parece. Sí, o sea, ahora Fernando, antes recuerda cómo se nombraba un gobernador, escucha, venían las cámaras de comercio cuando tenían su peso, la cámara de industrias, o sea, había un gran conglomerado de personas que daban su opinión sobre diferentes personas, que tenían la prestancia, ¿no es cierto? Y lo poníamos como gobernador y era una persona respetada, tenía sus consideraciones. Pero ahora, Fernando... Estamos hablando de antes, pues, o sea, de antes. Ahora es cualquiera. Disculpen el término, no es una ofensa, es una verdad. No son nadie, no son nadie. Sí. O sea, fíjate uno a los 30 años, ¿qué iba a soñar pues a ser gobernador, Fernando? Cuando había personajes que realmente eran prestantes, ¿no? Que si bien es cierto, parecían siempre de la sociedad que tenía plata en Ambato, pero hasta cierto punto eran respetados y considerados a nivel gubernamental. Acá son muñecos, que me tienes que hacer esto, me tienes que hacer este otro, le ponen encima un coordinador zonal. Entonces uno dice tantos cargos y el gobernador termina siendo alguien que va y hace los oficios, nomás mandadero de que hace el que ordena. Entonces no tiene la autoridad ni la prestancia como para darle esa responsabilidad de manejar una provincia. Y hoy se está discutiendo si es que se hace desaparecer las prefecturas o las gobernaciones. Yo creo que eso es básico, ¿no? O sea, mira, las prefecturas significan casi 900 millones de dólares al año. Y no pueden existir dos entidades que hagan lo mismo. No pueden existir tenientes políticos y presidentes de juntas parroquiales. No puede existir tenientes políticos y al mismo tiempo, no sé, comisiones pro desarrollo, no se me ve el nombre exactamente, juntas juntas parroquiales de desarrollo, comités de desarrollo, o sea, es uno sobre otro, eso no tiene sentido, no tiene lógica, no es normal. Efectivamente, y lo peor es que no hacen nada bien, Fernando. Todos van y entregan cosita por aquí, cosita por allá, un dinerito por aquí, otro dinerito por acá, que te hago la sequiecita, que te pongo una piedrita, o sea, cosas que realmente no van a cambiar la vida de una ciudadanía, de una población, ¿no es cierto? Lo que se debe hacer definitivamente ya es tomar las cosas en serio, Fernando, ya es ponernos realmente a pensar en la ciudad, pensar en el país, en la provincia, porque caso contrario vamos a tener esta división política únicamente apta para lo que son los proselitismos políticos. Pues recordemos que aquí el que estuvo de candidato a la prefectura, ex gobernador de la provincia, John de Howitt, pedía dinero. Juan de Howitt. Juan de Howitt. Por cierto, tengo entendido que su abuelo ha fallecido, así que aprovecho la oportunidad para, pese a que no concordamos en muchos temas, extender la solidaridad de este medio de comunicación. Si es el señor de Howitt padre, abuelo más bien en este caso, fue un importante comunicador a través de Diario Avance y luego a través de las salas de cine, el Teatro Sucre y otros, el Cine Sucre que le correspondió administrar. Fue un personaje, por cierto, a diferencia de otros. Entonces, Fernando, realmente las cosas, o sea, hay que decirlas como son. La política realmente ha caído tan bajo que ahora no importa a quién apoyo, si es que este gobierno es moral o no es moral, lo interesante es que tenga plata para la campaña y que me apoye con ese dinero para yo hacer campaña y después ver cómo me agarro y sigo viviendo de la política. O sea, no hay gente prestante para la política, no hay gente que realmente quiera hacer un verdadero sacrificio al ser político.
Yo de gustoso, Fernando, que aquí se diga, muy bien, los concejales no ganan un solo centavo. Yo creo que yo sí me postularía para concejal, porque haría algo por mi ciudad, no por el dinero. Yo sí me prestaría en el momento que diga, sí, la gente que va para concejal no gana un centavo, el que es de junta parroquial tampoco, o sea, créanme, yo lo haría, Fernando. No, mucha gente no, porque ganarse un sueldito de 2.300 al mes no lo hacen en su vida privada, pues no. Entonces, eso es lo que incentiva a la gente a hacer este tipo de barbaridades, poner dinero ahí como si fuera un negocio, porque si gano, yo veo la manera de recuperar, hago los amarres, pero recupero 5 o 6 veces más, y estoy al pelo con el dinero que invertí. Entonces, cuando la gente piensa así, con esa miseria, entonces definitivamente lo político queda de lado, el servicio a la ciudadanía queda de lado, y eso es lo que hemos vivido en esta pandemia. La pandemia ha sacado lo peor que podía haber en el ciudadano, lo peor que podía haber en los políticos en el Ecuador. O sea, la pandemia y los delincuentes están acabando con nuestro país. Y ayer el presidente de la República decidió dar una entrevista internacional a una periodista ecuatoriana, Andrea Bernal, NTN 24 Horas, nuestra filial, nuestros amigos con quienes hacemos el informativo en horas de la tarde. Estuvo en una entrevista en directo ayer el señor Moreno y dijo algunas cosas que pusieron los pelos de punta a mucha gente. O sea, un manejo económico terrible. ¿Y crees tú que, como él piensa, se puede solucionar los problemas económicos porque se nombra una comisión con 4 notables? No, lo que se va a hacer, Fernando, ojalá lo hagan caso, pero la pregunta es, ¿tú crees que todas las medidas económicas que se deben tomar lo van a aceptar aquellas personas que están como el Frente Unitario de Trabajadores, lo van a aceptar la FEWE, lo van a aceptar las universidades? O sea, son cosas que no lo van a hacer. La gente no entiende que lo que sucede, a pesar de ser un mal manejo económico, en este momento no hay dinero, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podemos decir no vamos a pagar la deuda. Hay que renegociar la deuda. Tú no puedes pedirle un préstamo a un banco si es que estás mal y no pagas y no vas y negocias. Tú no puedes pedirle más préstamo, ¿no es cierto? No puedes pedirle más dinero porque te vas a decir, oye, ¿cómo quieres que te preste? Si primero me insultas, segundo, no me pagas, tercero, ni los intereses me quieres pagar. Mejor no te presto, quedemos ahí y vámonos al default y nos vemos en el juicio, ¿no es cierto? Eso es lo que haría cualquiera. Entonces, mira, Augusto de la Torre dice, por ejemplo, que no es el momento de renegociar la deuda. Efectivamente. Pero, Fernando, no renegociar no significa no ir y dialogar y decir y exponer la situación que se encuentra el país. O sea, tú tienes que hacer un plan de pagos, ¿no es cierto? O sea, para seguir teniendo crédito, para que las otras instituciones te paguen, tú tienes que también ser un deudor de buena fe. O sea, a ver, comprometámonos a eso en función de las posibilidades reales que tenga el país, pero no dejando sin pagar salarios, no dejando sin que la gente, o sea, sin que el país siga trabajando y no solo trabajar para una deuda, pero es una deuda de 17.000 millones de dólares, 17.000 millones, o sea, es una cantidad monstruosa la que se debe, Fernando, y el país no genera esos dineros. Entonces, ¿cómo más tenemos que funcionar? Pidiendo préstamos. ¿Cómo más tenemos que subir? Dejando de dar algunos subsidios. ¿Cómo más tenemos que hacer? Achicando el Estado. Mira, pero si no se quiere tomar estas medidas porque el pueblo se nos va encima, ¿cómo sacamos al país? Quieren volver a las salvaguardas, por ejemplo, en el tema de la cerámica. Imagínate, la cerámica que ahora tú puedes conseguir el metro por menos de $10, la estarías consiguiendo alrededor de 55 con estas salvaguardas. O sea, no tiene lógica. Fernando, las salvaguardas lo piden aquellas empresas que quieren ser beneficiadas. Lo hemos visto, por ejemplo, el calzado ha sido o no ha tenido salvaguarda. Ha tenido. Todo el tiempo. ¿Ha mejorado? No. ¿Ha mejorado? No ha mejorado. No han conseguido otros mercados. Refirámonos al mercado, porque en calidad pueden haber mejorado, pero no han conseguido un mercado. O sea, no han puesto una marca que diga Ecuador o que sea ecuatoriana, que esté peleando en Estados Unidos, como son las otras marcas, que vos vas y compras una marca, no es zapato, vas y compras la marca, Fernando. O sea, eso es real. Tú le pones el precio a una marca y pagas lo que sea porque quieres ponerte una marca, ¿no es cierto? Los ecuatorianos no hacemos eso. Segundo, nuestro gran competidor, Colombia y Perú, tiene mejores estrategias comerciales, tiene tratados de libre comercio, que nosotros no queremos ir a los tratados de libre comercio, no queremos la apertura. Si nosotros nos encerramos, bueno, también lo hará Estados Unidos, también lo va a hacer Chile, a todos los países, ¿no es cierto? No es que, qué bonito,
yo sí te compro, vos no me compras nada. O sea, ¿cómo funciona la economía, Fernando? Dando y dando, ¿no es cierto? Obvio. Entonces, si vamos a volver a lo mismo, este pequeño país que no tiene gran mercado, que no somos muchos ciudadanos, ¿cómo podemos tener empresas que trabajen 24 horas al día, que produzcan y bajen los costos? ¿Cómo podemos hacerlo si nos seguimos encerrando? La competencia tiene que haber para que tú mejores. Pues. No es lo mismo correr los 100 metros solo que correr con 5 o 6 más, pues, ¿no es cierto? Sacarán lo mejor de ti. Pero si no queremos ser competitivos, va a ser muy difícil. Me quedo pensando en el tema del IES. Desde la semana pasada se viene hablando, el señor Watted viene hablando de que han encontrado solo en un hospital que de 50 millones de compras en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, el Hospital del IES, 30, es decir, el 60%, son sobreprecios. Imagínate lo grave. Y todavía no termina, dice, porque están recién revisando y porque además las medicinas que sí compraron no aparecen por ningún lado. No hay determinación de que ingresaron en determinado momento, sino solo se pagó. Claro, pero recuerda, en el Teodoro Maldonado creo que fue manejado por los abdalazos. Por eso. Entonces, el que antes era bodeguero, después pasó a ser director del hospital. Pero ojo, la historia es real, ¿no es cierto? Ojo, Jorge Watted es hombre de Alfredo Adún. Entonces, o sea, el círculo está ahí. Yo no sé por qué los Bucarán y sus secuaces están en el gobierno. Vuelvo y repito, no entiendo qué hay o qué hubo tras la elección de Lenín Moreno, estimado amigo. O se creó el partido FE para restar votación a lo que era Cintia Viteri, a lo que era también el señor Lazo, quitarles votos para que ellos puedan llegar a Alianza País. O sea, ese fue el compromiso, Fernando. Ese fue el compromiso real. Que les vaya y les reste votación, porque te recuerda que él sí peleaba contra Lazo, él sí peleaba contra Cintia, él peleaba con todos los de la derecha, pero no le topaba mucho a Alianza País, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el arreglo, y por eso tiene esas prebendas de haber manejado hospitales en el Guayas como ellos quisieron, Fernando. Ese fue el pago de haber sacado su candidato a la presidencia. ¿Y ahora qué va a pasar con el IES? ¿El enterrador lo enterrará? ¿Qué va a pasar? Yo no entiendo qué están haciendo los directivos, nuestros representantes, Fernando. Están sentados tomando café. Nuevamente volvemos a la misma historia de estar sentados y llegar con las resoluciones y nada más decir, bueno, ¿dónde están pues, los representantes de las cámaras de comercio? ¿Dónde están los representantes de los trabajadores? ¿Dónde están los representantes de los jubilados, Fernando? Qué bueno sería conversar con ellos, ¿no es cierto? Y encararles en una buena entrevista. Decirles, oiga, pues, ¿por qué permiten ustedes eso? O es que desde el gobierno es dueño de todo. Si también es del representante, es del directivo, y el directivo tiene que responder a todo el directorio, pues, Fernando. ¿Por qué van a permitirlo? Ahora quieren administraciones privadas de cada uno de los hospitales. Ya, que se va a concesionar, dicen, la administración de los hospitales a la empresa privada. Qué lindo, Fernando. Yo también quisiera hacer que me concesionen un hospital. Imagínate, ya me dan infraestructura, me dan los clientes, y lo que yo tengo que hacer ahora sí es ver cómo obtengo mi ganancia del 20% nomás, pues, Fernando. A mí que me importa el servicio, porque tú, si no tienes dinero, de ley vas a tener que ir al IES, quieras o no. O sea, no va a ser por competencia, ¿no es cierto? Obvio. No va a ser que yo voy al IES porque me dan un buen servicio, me voy allá porque yo pago y porque tengo derecho a que me atiendan y porque no tengo dinero, pues, Fernando. Por eso tú caes en el IES, ¿o no? Claro. Es por esa razón. Entonces, ¿qué les importa a ellos? ¿Caso que el director que pongan privado va a venir a solucionar las cosas, o él va a estar cuidando las cosas que no le pertenecen? Él lo que va a hacer es cobrar su buen sueldo, eso sí, de unos $5,000, $8,000 al mes, y poner a su secretaria, poner a su gente, a sus familiares, ya como tienen tocado, meter a su familiar en Quito, en donde pueda. Eso es lo que van a lograr, o sea, más puestos para los panas. Y ya está pasando, pues, porque ya llegó con cualquier cantidad de gente de confianza de él a remover los cimientos corruptos, entre comillas, del IES. Pero, ¿y quién nos garantiza que los va a remover para bien? ¿No será que como Correa va a meterle la mano a la justicia y destruirla? ¿No será que acá también le meten la mano al IES para destrozarlo? Efectivamente, Fernando. ¿Y quiénes son ellos para tomar tal decisión? Por favor, si nos están debiendo plata, Fernando, el gobierno nos está debiendo mucho dinero. Es el principal deudor del IES. Tú sabes del dato. ¿Cuánto nos están debiendo, Fernando? La verdad no hay.
Te digo, el dato que calcula Diego Delgado, ex asambleísta socialista, uno de la gente que sabe sobre el tema, es alrededor de 18.000 millones solo al IES. Y se me ve el nombre en este instante. Dice que son una cifra igual al BIES. Entonces estaríamos hablando de 36.000 millones de deuda. Ni más ni menos. Y eso quiebra cualquier entidad. Si no tenemos ni siquiera, nos vamos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional por casi 7.000 o 8.000 millones de dólares nuevamente, Fernando. En el país, o sea, el FMI es nada al lado de nosotros. Pues. Y claro. Hemos podido y hemos logrado mantener a estos gobiernos con 18.000 millones de dólares o más. ¿Sí o no? Claro. ¿Y dónde está ese dinero para que nos atiendan? Pues, no, o sea, yo no entiendo. O sea, imagínate, nos deben 18.000 o más millones a nosotros. Y van a hacer un préstamo de 7.000 millones. O sea, ¿cuándo nos van a terminar de pagar? Fernando? Nunca. Tú pagas todos los días o todos los meses pagamos la vida, ¿sí o no? Claro. ¿Y dónde está nuestra plata? Desaparece. No está en préstamos, está en papeles. Ahora, por ejemplo, Moreno dijo la semana anterior de que está analizando pagarle al IES con activos, no recuerdo la palabra, pero con activos eficientes. ¿Qué empresa es eficiente pues de las del IES? Porque quieren pagarle con empresas, de esa manera. Imagínate, Fernando, que es como decir, bueno, hágase cargo de SAME, hágase cargo de Ferrocarriles del Ecuador. Que están quebrados. ¿No leíste tú la noticia de que quieren hacer un consorcio de alcaldías para tener activo el tren? Mocha no quiere hacer eso, Fernando. ¿Cuánto es el presupuesto de Mocha, Fernando? Alrededor de 6 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que pierde anualmente el tren? Está en alrededor de 47 millones. Y el señor quiere hacerse cargo. O sea, no tiene lógica. No tiene lógica. Pero claro, lo que dicen... Los ciudadanos dicen, qué lindo, sí, hagámosle, qué bestia, qué inteligente el señor. Si manejó bien la pandemia, capaz que maneja bien al tren. Por favor, Fernando. Es que ellos ven desde el otro lado. Desde la otra óptica dicen, hay invertido 450 millones de dólares en el tren. La inversión va a ser en este instante prácticamente cero y voy a ganar. Pero el problema es que no terminan de entender que no hay ganancia en un tren turístico, que no hay ganancia porque esta es una empresa que está llena de burocracia, llena de durmientes. Y no me refiero a los de hierro, sino a los otros. Y Fernando, caso que porque es del Estado, esa plata no hay que recuperarla. Pues. Hay que recuperarla. Lógico, pues yo prefiero venderle a una empresa privada que de los, digamos, que se ha invertido ahí 450 millones. Al menos me va a decir, bueno, sí, señor, voy a hacer un avalúo. Y esto le cuesta tanto, señor. ¿Qué le van a decir a los municipios? Ah, bueno, ya se ha invertido 450, lleven nomás. Pues eso tampoco puede ser, porque los que seguimos perdiendo somos los ecuatorianos, Fernando. O sea, eso es lo que no se entiende. Nada tiene que ver, señor, usted como administrador de una ciudad, el que se haga cargo de un tren, el que me vengan a decir a mí, a Ceballos, hagámonos cargo del tren. ¿Y qué van a mandar a toda la gente que está actualmente para poner a sus familiares? ¿O van a mantener toda esta estructura que se da cuenta que no funciona, que no tiene suficiente cantidad de personas, que no tiene rutas que vayan llenas, que no tiene, que las líneas de tren deberían ser utilizadas para trenes de carga, para que algo pueda alivianar todo el gasto invertido en lo que son los durmientes y todo el sistema? Complicado el tema. Por cierto, no me quiero olvidar, ayer Fernando Villavicencio daba a conocer una nueva noticia, que otra vez involucra al gobierno. Compras con sobreprecio, 20 millones de dólares en kits alimenticios y en kits de medicina, comprados directamente a un capo del narcotráfico de Perú. En eso estamos. O sea, es terrible, ¿no? O sea, pero lo que dice Villavicencio, muchas veces no lo hacemos caso o la justicia no lo toma muy en cuenta. No sé si te has dado cuenta de eso. Sí. Pero termina después siendo cierto. Es verdad, pues. Es una investigación bien hecha, siempre. Sí, dándonos golpes de pecho que se le debió hacer caso, pero la justicia no puede actuar. La justicia no es tan activa, la justicia no le interesa, Fernando, porque ahí está el lleve de los panos, porque ahí está el lleve. O sea, yo no le creo ya a María Paula Romo
no le creo mucho, porque en definitiva, Fernando, lo que se hizo fue, está su tío, están sus familiares, están algunas personas dentro del gobierno administrando cosas, o están de representantes. Lo mismo pasa con el secretario de la administración, de la presidencia, que también está su papá, su tío, y han venido poco a poco llenándose de gente que ha vivido del gobierno y que está en la sinvergüenzada y en la tapada, y por lo tanto Villavicencio hace estas denuncias para que tal vez la prensa responda, para que tal vez el ciudadano responda, pero cuando la justicia no actúa, ¿de qué sirve que tú salgas a las calles a reclamar, y escúchenme bien, por justicia? Ahora el tema, aparentemente, y reitero en esto, el tema está pasando porque parece que los jueces, cuando se dan casos como estos, están frotándose las manos, felices, entusiastas, para ver de cuánto es el lleve. Eso se dice en muchos, este es el vox populi. No es que los jueces están pensando en hacer justicia, sino a ver quién viene, qué peces gordos caen por aquí y de a cuánto es la diligencia, la gestión. ¿Cómo fueron? ¿Tú recuerdas cómo fueron nombrados los jueces, Fernando? Vino, creo, una comisión internacional, y vino también este señor, este español, que le metió preso a Baltasar Garzón. Y creímos en este individuo, también estaba de moda, pues no, y trajo la Revolución Ciudadana, que él va a nombrar, porque es un tipo que ha hecho justicia. Vea lo que hizo con Pinochet, y después lo vemos en gran baile con el señor Assange en la embajada, conjuntamente con Patiño, y con esta señora que te digo que no me recuerdo el nombre, que también le apoyaba a Patiño, pagado por el gobierno venezolano. Ahí estaba Baltasar Garzón. O sea, ¿en quién se cree, Fernando? Cuando los mismos abogados, los mismos que ejercen esta profesión, son capaces de denunciar a los jueces corruptos, porque tienen miedo, porque también están ahí, saben que si denuncian no van a tener chance a sus trabajos, o que sus trabajos defiendan a quien defiendan, van a resultar perdedores. Entonces, Fernando, cuando se opera un sistema de esta manera, cuando te sometes al sistema, no denuncias, también eres cómplice de lo que está pasando en este país. No hay justicia, Fernando, y ahí es donde fallamos. ¿Cómo nombrar a jueces probos? Esa sería la gran respuesta, Fernando. ¿Cómo lo hacemos? Pero mira, la semana pasada sale el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte de Justicia, sí, a defender lo indefendible, que las decisiones de los jueces son inapelables, que se está coartando contra la independencia de los jueces. ¿Quién está? O sea, una cosa es independencia, pero dentro de la ley, pues. Lo que ellos están pretendiendo es un libertinaje para favorecer sus intereses personales, no favorecer a la justicia. Eso no tiene sentido. Ese espíritu de cuerpo mezquino y pernicioso, por decirlo menos, no puede ser aplaudido por nadie. Debería darles vergüenza salir a defender a jueces que ponen en libertad, por ejemplo, al prefecto del Guayas. ¿Basados en qué? ¿Cuál es la normativa para que el señor esté libre? Pero fíjate, ¿no? Pasa y seguirá pasando, Fernando. Y ahí es cuando nosotros nos quedamos un poco estupefactos, el ver que cuando una persona se roba un celular, una gallina, o apenas se roba $2,000, $3,000, automáticamente metido preso por más de un mes, 2 meses, mientras que estos sinvergüenzas se roban millones y no pasa absolutamente nada, Fernando. Entonces, mira, esta semana la puesta en libertad de Rasquiña, no sé si viste los videos, donde las bandas empiezan a reagruparse alrededor de él y empiezan a gritar los nombres de cada grupo de banda y terminan disparando al aire. Y hay otro video en que los muestra en una calle festejando y empiezan con un carro en alto volumen, obviamente licor, y se empieza a ver a la gente que trata de correr mientras los otros lanzan disparos al aire y alguien saca una metralleta y empieza a disparar también al aire. Oye, esto no puede pasar en un país donde hay ley, pues. Pero, Fernando, la pregunta es, ¿la gente realmente quiere que exista la ley? La gente quiere eso. Cuando tú estás, mi estimado Fernando, queriendo que no haya informalidad, la gente no les insulta a las personas que tratan de hacerlo. No le dicen, oye, estate quieto, que al menos que esté vendiendo algo, preferible a robarte. O sea, nosotros mismos no nos entendemos, Fernando. Cuando un policía quiere actuar, la gente le cae al policía.
no permitimos que el policía tenga la libertad de utilizar su arma. El policía le ve al criminal con un cuchillo, mejor sale corriendo, porque no puede utilizar su arma de dotación. Dice que tiene que utilizar progresivamente la fuerza. ¿Y qué parámetro tengo yo, Fernando? Si viene un individuo y me cae a garrotazos hasta el carro, viene una persona que ni siquiera es un delincuente, que viene, que está haciendo una marcha, te obliga a cerrar tu establecimiento, te rompe tus ventanales, te rompe tu carro, lo golpea. ¿Dónde está la ley, Fernando? Entonces, cuando no hay ese tipo de respeto, cuando no permiten que tú te defiendas, ni lo haga la autoridad, el delincuente hace lo que quiere, Fernando. Mira, y la jueza que liberó a Rasquiña tiene en sus manos y está a punto, de lo que conozco, de darle la libertad a Jorge Glass. Ajá. O sea, y la Corte de Justicia salió a defender decisiones de ella. Ojalá Rasquiña no aparezca dentro de una semana matando a alguien, Fernando. Ojalá, con todo y grillete, que se supone que debe estar en su casa, y ojalá no lo encontremos por otra ciudad cometiendo algún delito, porque eso va a pasar. Entonces, las cosas son muy sencillas, Fernando. Los sinvergüenzas de los jueces también están involucrados, cogen dinero, y la judicatura o el ente encargado de sancionarlos no los ha hecho. El máximo castigo que reciben es la separación por 60 días. Con sueldo. Con su respectivo sueldo, ¿no es cierto? Son vacaciones pagadas. Porque no me van a decir que no ganan bien, pues $8,000, si es bueno, pues Fernando, o no. Y aparte de eso les hace falta. Y reitero, año de 18 meses para ellos. Cada 2 meses un sobresueldo. Sí, y les hace falta. Entonces, se subió el sueldo diciéndoles que así ya no van a poder ser sobornados, a ser bien pagados. Pero igual les vemos a los sinvergüenzas ahí, gente que ni siquiera ha sido capaz en su vida estudiantil. Yo no sé cómo llega a dar exámenes excelentes, Fernando, y fueron calificados. Bueno, tienen una hoja de vida excelente, nadie les señala, les apunta con el dedo, o ningún abogado es capaz de decir, no, este señor... Nadie les ha querido señalar que es diferente, nadie les ha querido señalar que es otra cosa, porque si quieren señalarles hay mucho, hay demasiado probablemente. ¿Dónde está el colegio de abogados, mi estimado Fernando? Que antes había, de alguna manera... Una vocalía de honorabilidad, algo así se llamaba, donde juzgaban las actuaciones de cada uno de los profesionales. ¿Qué se hizo con eso? Un comité de ética, dices tú. Sí, un comité de ética había en cada colegio profesional. ¿Por qué desapareció? Porque los mismos a veces se convertían en enemigos de sus propios colegas, porque uno tenía más trabajo que el otro y decían que se vendía, y ahí venían las vendetas internas, ¿no? Por eso nadie quería ya a ese tipo de ética. Pero ahora vemos que es necesario, pero ¿quién les juzga? ¿Quién juzga las actuaciones de los jueces, mi estimado Fernando? Nadie, porque dicen, no, el juez ya, si hizo mal, dictó, ya hizo su dictamen y eso no se puede cambiar, el señor este rato es de eliminar. Pero ya causó daño pues a la justicia, no a la persona sola, sino a la justicia, la credibilidad de la justicia, Fernando. Y ahí es donde tenemos que ver. Yo no sé si se juzga a un delincuente, ponerle la capucha al juez para que no le identifiquen, o no sea comprado, pero vemos que quienes salen libres son aquellos que tienen relación con el gobierno. Mi querido amigo, no es problema de notas, ni es problema, reitero, en el tema de la justicia, de más sueldo o menos sueldo. El problema es ética. El problema es encontrar buenas personas, gente que no se venda. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Tú decías hace un instante, yo sí sería concejal aunque no hubiera sueldo. ¿Por qué? Porque tienes afán de servicio, pues. Pero la mayoría de los señores jueces, la mayoría de nuestros burócratas, lo único que tienen afán es de empuñe, y lo han demostrado, y no más. Muchas gracias, Livio, como siempre, un placer conversar contigo. El tiempo es nuestro peor enemigo. Un abrazo enorme. Gracias por escucharnos. Este es colosal, la que sí le dice la verdad.